Perfecto. Ahí acá me aparece aceptar. Chaval, chalón, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo un poquito afónico, medio ronco, pero nada del otro mundo. Todo bien, gracias a nuestro Dios, muy feliz por partir un nuevo estudio de para Berechit. Voy a compartirles pantalla. A ver, acá está, compartir. Ya, ahí me avisan si se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ya voy a agrandarlo. Ahí sí, ahí debería ya estar en pantalla completa. ¿Sí? Dedito para arriba. Ya. Bueno, hoy día no pudimos estar presencial. Tenemos este tema de las votaciones. No pudimos estar presencial. Hubiera sido ideal. Me hubiera gustado haberlo hecho presencial porque partir un nuevo ciclo con nuevas enseñanzas, nuevas preguntas que se nos vienen, muchas cosas nuevas que mirar, que revisar. Y a mí me entusiasma que esto un día se va a cumplir con nuestro Mesías, porque cuando Él venga dice que Él nos va a enseñar la Torá. Así que imagínense un día partir la parachá de nuevo y el que lo explique sea nuestro mismo Mesías. Y Él diga, ya, sentémonos, parachá berechit. Y Él comience a explicar todo lo que recién leímos. Agradezco también todo lo que se comentó hasta ahora porque está muy relacionado con lo que había preparado también para esta presentación y eso es lo lindo que el Espíritu nos ha juntado a todos. Pareciera que no hubiéramos puesto de acuerdo en lo que el Eterno quiere hablarnos esta mañana, pero no nos pusimos de acuerdo, así que esas son las cosas lindas que Dios nos usa a cada uno y nos reúne en torno a algo que nos quiere hablar. Bueno, partimos con Parashá Bereshit, la primera del libro de Génesis o Bereshit, que también bien de ahí vienen los nombres, ¿cierto? La primera palabra que aparece en el texto bíblico es el que le da el nombre al libro. Antiguamente, recordemos como se ve aquí en la proyección, la Torá de fondo, no tenía numeritos, no tenía títulos, nada, no había separación. Y la forma en que se separaba el texto en porciones era mediante la primera palabra. Y en este caso, la primera palabra de la Torá en hebreo es Bereshit. Entonces, tenemos la Torá en esta porción, va del Génesis 1:1 al 6:8. Haftará, como recién también lo revisamos, Isaías 42:5 al 43:10. Y el nuevo pacto, el Evangelio, Juan, ¿cierto? Juan 1:1 al 17. Bien, vamos a hacer la bendición de la Torah. Dice, Baruch Adonai, Jameborah, Baruch Adonai, Jameborah, Leolam Baed. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amin, Benatan lanu et Toratot, Baruch atah Adonai noten haTorah. ¿Qué significa? Bendito el Eterno quien es bendito. Bendito es el Eterno quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Eterno, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén. Bien, voy a ver cómo puedo sacar esto de que me aparece la pantallita con el micrófono y ahí sí, ya, voy a sacarla hacia el lado. Ya. Bueno, en esta porción quería partir con un estudio que a mí me gustó mucho y quería compartirles. Un estudio, quiero dar los créditos al Ulpan Yovel, que es el curso de hebreo de Comunidad Yovel, en el cual tuve la oportunidad de participar en el primer semestre de este año. Y hubo una clase que me gustó mucho, que fue justamente del primer versículo de la Biblia. Y quería compartirles este análisis. Por lo mismo, vamos a mirar el hebreo en este estudio mucho. Voy a tratar de ir no tan rápido porque sé que no es sencillo de buenas a primeras, pero vamos a hacerle empeño. Vamos a mirar el hebreo y toda la riqueza que hay en el hebreo
que hay y nos entrega a través de nuestro Mesías Yeshua, toda la revelación que podemos sacar del hebreo y nuestro Mesías. Entonces, en hebreo aparece escrito de esta forma el primer versículo de la Biblia, que se puede fonetizar, es decir, que cómo sonaría estas palabras, sería Bereshit, después viene Bara, Elohim, después aparece la palabra Et, Hachamain, Beet, Haaretz, que tradicionalmente se ha traducido, esta es la traducción, por ejemplo, de Reina Valera, que es nuestra Biblia por excelencia, ¿cierto? De cabecera que todos conocemos, con lo cual nos criamos en nuestras iglesias, y lo traduce como en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se escucha bien, hermano, cierto? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Ya, perfecto. Me avisan si hay algún corte o no se escuchó bien y lo volvemos a repetir. Entonces, acá tenemos este versículo. Este versículo es uno de los más estudiados de toda la Torá. El primer versículo de la Biblia es el de los más estudiados. Hacer algunos alcances del hebreo. El hebreo se lee de acá como están las flechitas, de derecha a izquierda. Por eso acá puse yo también el texto en español para poder seguir el mismo orden, de derecha a izquierda. Nosotros estamos acostumbrados a leer desde el otro lado, de izquierda a derecha. Pero para ir al hebreo tenemos que hacer un cambio de mentalidad, ¿cierto? Y que es el proceso que hemos estado pasando nosotros desde venir de Occidente a trasladarnos a una visión más desde Israel, desde Medio Oriente, por decirlo. Incluso hasta el lenguaje es distinto y tenemos que hacer este cambio. Entonces, la primera palabra de la Torá es Bereshit. ¿Cómo podemos entender esta palabra? Mirando un poquito la gramática hebrea. ¿Cuál es la orgánica de la gramática hebrea? ¿Por qué a veces nos pasa, no sé si a usted le ha pasado o que han mirado texto en hebreo y aparecen 3 palabras, pero en español son como 10 palabras? Y uno dice, ¿en qué momento de 10 palabras en español, por ejemplo, la bendición arónica, que tiene tres frases, Yevarejeja, Adonai, Beish Mereja, 3 palabras en hebreo? En español son que el Eterno te bendiga y te guarde. Son varias palabras más. ¿Se fijan? ¿Cómo hacemos esto de que el hebreo apenas con 3 palabras digo muchas cosas? Y es por lo siguiente. Generalmente a la palabra principal, que en este caso es rechit, se le, se le pega la preposición, en este caso, la preposición que es bet, esto que está después de la rayita, es la preposición be, que puede significar varias cosas. Eso también es lo lindo del hebreo, que tenemos varios significados para una misma palabra. Entonces, ¿qué hace el hebreo? Junta las palabras. Es como que la palabra principal tuviera un imán y las preposiciones se le pegan, las que van antes, y también tenemos los sufijos, los que van después de la palabra, también se pegan. Entonces se hace un solo sándwich de palabras. Es como que fuera una palabra compuesta. ¿Se fijan? Por eso a veces es tan difícil ir al hebreo y mirarlo, porque tenemos este tipo de orgánica en la gramática. Pero bueno, vamos a ir despacito y vamos a mirar solamente la primera palabra. Para entenderla, acá tenemos este ejercicio, donde la preposición ve, que significa en, también puede significar por, también puede significar con, también puede significar junto a, entre, por medio de, como también nos comentó Pastor Raúl, por medio de. Y la segunda palabra, o la segunda parte de la palabra, vendría siendo rachit, que según el Strong es primero, el lugar, tiempo y orden, pero también lo podemos entender como cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio. Entonces, ahora viene la pregunta, y que justamente esta semana un amigo adventista me la hizo, me dijo,
¿Cuál crees tú que es la mejor traducción? La que más se pega al hebreo. Esa es la pregunta que todos tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es la Biblia que más se apega al hebreo? Y ahí siempre va a ser una respuesta difícil. ¿Por qué? Porque el hebreo tiene esto, que una misma palabra puede tener varios significados. Entonces, cada traducción representa lo que el propio traductor o los traductores entendieron de esa palabra. Pero lo lindo del hebreo es que no necesariamente el texto bíblico tiene que tener un solo significado. De hecho, los rabinos dicen que la Torá puede tener 70 formas de interpretarse, 70 miradas. Por eso se habla de la multiforme gracia de Dios. Hay muchas formas de poder mirar un mismo texto y sacar también una enseñanza. No es que haya una sola forma correcta de traducir el texto. ¿Me entienden? ¿Estamos bien hasta ahí? Voy a enchufar el notebook porque no lo había enchufado. Deme un segundito. Ya. Entonces, eso es importante entenderlo. ¿Vamos a encontrar una traducción perfecta? Nunca vamos a encontrar una traducción perfecta. El desafío que tenemos es ir al hebreo y mirar lo que encontramos ahí. De hecho, toda la tradición de Israel, ¿cierto? Lo que conocemos como la tradición oral, es eso, es discutir cómo interpretar un texto. Por eso teníamos en el primer siglo distintas escuelas de interpretación, Shammai, Gilel, unos opinaban una cosa, otros opinaban otra cosa respecto al mismo texto bíblico. Y es por eso, porque la Torá puede tener distintas miradas de un mismo texto. Por ejemplo, si tenemos todas estas palabras, acá podemos entrar a combinar, puedo poner en con cabeza, en con comienzo, en con primer fruto, o puedo poner por con cabeza, por con comienzo. Imagínense la cantidad de combinaciones que tendríamos y opciones para traducir un mismo texto bíblico. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué traducimos? Y ahí es donde tenemos que tener la mirada desde el hebreo, que el hebreo no es como el griego, como la mentalidad griega, donde la mentalidad griega es la mentalidad del debate, donde yo digo A, el otro dice B, y peleamos hasta que uno vence con más argumento al otro y decimos, ah, este ganó que tuvo mejor argumento. Ya, es el más seco, por decir. En el hebreo no es así. La mentalidad de hebreo es complementaria. Si uno dice A, el otro dice B, discuten, pero al final del día ambos tienen la razón porque pueden ser distintos puntos de vista. Es como el ejercicio este que es el 9 o el 6. Depende de dónde me paro. Si me paro arriba o me paro abajo, voy a verlo como 9 o voy a verlo como 6. Ambos van a tener la razón desde su punto de vista. Por eso el hebreo, la mentalidad hebrea es complementaria más que oponerse. Y por eso lo vemos en los evangelios, tenemos 4 evangelios. Muchos dicen, ah, pero es que un evangelio contradice a otro. No, ninguno se contradice, son complementarios. Lo que no vio Juan, lo vio Mateo. Lo que no vio Mateo, lo vio Lucas. Y así vamos haciendo, por eso dice que la suma de tu palabra es la verdad. ¿Se fijan? Y eso es lo lindo que no necesitamos para poder ejercitar eso, la comunidad. Porque cuando hay comunidad hay distintos puntos de vista de un mismo texto y no dependemos solamente de un gran líder que nos venga a decir esto es así o esto es así. Israel se caracteriza por eso, por ser un pueblo muy de difícil convencerlo, porque todos tienen tantos argumentos desde su punto de vista que llegan a complementar una verdad. Y eso nos llama también a ser tolerantes en las distintas miradas que podemos tener de un texto bíblico. Ahora, nosotros tenemos también una pequeña ayuda, o una pequeña gran ayuda, que es el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque ahí también nuestros apóstoles, nuestro rabino por excelencia de los gentiles, ¿cierto? Que es Pablo o Rab Shaul,
también ellos se dieron el trabajo de ir haciendo estos análisis y poder explicarnos desde su mirada, desde el primer siglo, cómo entendieron la escritura. Nosotros ahora sabemos que podemos acceder también a las fuentes de la tradición oral de Israel, que prácticamente datan del mismo tiempo. Incluso el Nuevo Pacto es más antiguo que algunos escritos de la tradición de Israel, más antiguo que el Talmud, que la Mishnah. ¿Por qué? Porque Israel, toda la tradición oral antiguamente no estaba escrita, solamente se hablaba. Pero ¿cuándo se escribió y cuándo se tuvo que escribir? Por causa del exilio romano, aproximadamente en el año 200, cuando ya los rabinos se dieron cuenta que nos iban a sacar volando de la tierra de Israel, dijeron, ¿saben qué? Escribamos todo lo que hemos aprendido y se la dejamos a los que van a venir. Por ejemplo, es como que a nosotros nos dijeran, Dios no lo quiera, Hazbe Jalila, como se dice en hebreo, nos dijeran, ¿sabe qué? Todos los chilenos van a tener que salir de la tierra por 2000 años. Y entonces nosotros diríamos, ¿sabes qué? Para que nuestros hijos, nuestros nietos no pierdan nuestra tradición, sentémonos y escribamos todas las canciones chilenas, las cuecas, las recetas, todo, 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 que quede escrito en un papel para que porque las palabras se las lleve el viento, ¿cierto? Dos, tres generaciones no se van a acordar. Pero si en cambio nos esforzamos y hacemos un compendio de toda nuestra cultura y la escribimos, la vamos a dejar ahí, la vamos a atesorar y va a quedar para la futura generación. Eso es lo que hizo Israel en el año 200. Ahí se escribe el Talmud, que es la Mishnah y la Gemara. Y ahí ellos escriben todo. No quiere decir que en ese momento se creó todo ese pensamiento. No, venía desde muchos años hacia atrás. Pero llegó el momento de escribirlo. Entonces, se escribió en ese tiempo lo que nos conoce hoy como el Talmud. Pero también en ese tiempo tenemos las cartas apostólicas, las cartas de Pablo, de Rab Shaul. Entonces, hoy en día estamos viniendo al final de los tiempos, como bien decía Raúl, con la luz del Mashiach. Podemos entrar a esos rincones de la tradición de Israel y sacar unas riquezas muy lindas. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de Juan que recién vimos, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Por qué dice por medio de Él? Porque es una de las opciones que me da la preposición be, be. ¿Se fijan? No son palabras que Pablo usó porque se le ocurrió de poner por medio. No, porque es una de las opciones en hebreo para poder interpretar el, la palabra ve. Ve, rechit. Porque este es ve y acá rechit. Entonces él tomó esta opción por medio. ¿Por medio de quién? De él. ¿Y quién es él? La cabeza, el principal. Tenemos ahí otras opciones. Em, discúlpeme que estoy un poquito complicado con las ventanas que se me cruzan. Ya, ahí lo voy a correr para arriba. Em, Ahí no los veo. Se me fueron. Se me fueron. Estoy compartiendo, ¿cierto? ¿O no? Sí, Sí, estoy sí. compartiendo. Sí, acá se ve bien, Ricardo, la pantalla para nosotros. ¿Ah? Ya, ya, perfecto. Ya. Seguimos entonces. Entonces, se dan cuenta cómo todas estas cositas comienzan a ser entendidas cuando nos fijamos en de dónde salieron las palabras del nuevo pacto. Por eso Pablo usa la expresión eh, por medio, que es una de las opciones de la palabra bet. Y rechit, tenemos todas estas demás opciones, cabeza. Y en Colosenses 1:16 dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior, dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él formaron un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, la cajal,
la congregación. ¿Se fijan ahora por qué Pablo utilizó estas palabras cabeza? ¿Por qué utilizó el término por medio de? Entonces, podemos deducir que Pablo estaba dando una interpretación de cómo traducir este primer versículo de la Escritura. ¿Quiere decir que es la única? ¿Quiere decir que en el principio no esté bien? No. Es una de las 70 opciones, podríamos decir, que tenemos de entender este versículo bíblico, trayendo una revelación de Yeshua. Bien, eso lo podríamos ver ya lo que nos entrega analizando el texto, pero voy a dejar de compartir un ratito y voy a compartir de nuevo, porque no los veo, no sé por qué no los veo. Estoy medio maniado con eso. Vamos a partir de nuevo. No, no con la explicación, sino con la proyección. Ya, ya, ahí está. No los veo de nuevo, pero no importa. Digamos. Em, ahí sí los veo. Es que es como raro hablar solo. Se siente uno como hablando a la pared. Y ahora les veo sus caritas. Es que ahí los veo si se entendió, sí que ya. Cualquier cosa que no se entienden, me dicen, hermano, ¿qué dijo ahí? No se le entendió, no se le escuchó. Bien, vamos a seguir mirando nuestro texto base, que es el texto de Berechit, y ahora vamos a mirar ya no tanto desde el significado, desde el electrón, sino desde la comprensión de su forma. Por ejemplo, los rabinos dicen que el mundo actual, como nosotros nos conocemos, va a durar 6.000 años. Dice, el mundo que nosotros conocemos con desde que tenemos que levantarnos, trabajar, comer, salir, comprar, como lo conocemos tal cual hoy, va a durar 6.000 años esa dinámica. ¿De dónde ellos sacan eso? De la siguiente forma. Tenemos dos palabras en hebreo, que es Aleph, que es el nombre de la primera letra hebrea, que es esta que está aquí, Aleph, y se escribe así, Aleph, Lamed y Fei, o Pei, Fei. La letra Aleph tiene el valor 1, ¿cierto? Por ejemplo, cuando la Biblia hace como acróstico, como la mujer virtuosa, ¿cierto? El texto de mujer virtuosa, va nombrando todas las letras. Aleph, Bet, es como decir el número 1, el número 2. Entonces, la letra Aleph representa el valor numérico 1. Pero también para el valor numérico 1000 se escribe de la misma forma en hebreo. Solamente que se vocaliza estos puntitos que están aquí, que se ven debajo, se ven, son distintos, son las vocales. Esos puntitos nos ayudan a ponerle las vocales, porque el hebreo no tiene las vocales. El hebreo es un idioma solamente con consonantes. ¿Y cómo sabemos cómo sonaría? Por medio de estos puntitos que se los agregaron los masoretas, ahí como a mediados de siglo, por ahí por el siglo séptimo. Los masoretas vienen a ser como la Real Academia de la Lengua Española, pero en hebreo, ¿cierto? Son los que dicen así se pronuncia, así se acentúa, acá va el acento, acá no va. Entonces, para poder ayudar al pueblo de Israel, que estaba ya en el exilio, y no perdieran la forma correcta de pronunciar las palabras hebreas, se ayudaron con estos puntitos. No sé si les ha pasado que cuando uno escucha a una persona o un americano, por ejemplo, que recién está aprendiendo el español, uno dice, ay, ¿por qué habla así? Cuando a veces cambia los artículos, en vez de él dice la amigo, o cosas así, dicen los americanos, y uno se extraña, dice, pero no, porque yo sé español y no se dice así, se dice así, o cambian los acentos. Ya, eso pasa mucho en el hebreo cuando nosotros, si bien no nos aventuramos a veces a hacer oraciones en hebreo, a pronunciarlas, ellos a veces entran como en este nervio porque dicen, no se pronuncia así, se pronuncia así. Por ejemplo, dicen.
mucho que nosotros en español decimos Baruch Hashem con N, y Hashem con N es diente, el diente. Tenemos que decirlo con M, Hashem, recién para que sea el nombre. Entonces, me acuerdo de un testimonio que es de un rabino que fue a una comunidad mesiánica y el rabino le decía, oye, ustedes que aman sus dientes porque todo el rato dicen Baruch Hashem, bendito su diente, bendito su diente. Ay, decía, no, vamos, tenemos que corregir esa pronunciación, es Hashem, con M al final, no con N. Y así. Entonces, para que no pasara eso, aparecieron los masoretas, como le digo, son las personas que son como los escribas, la Real Academia de la Lengua Hebrea, por decirlo, y nos ayudaron, puntitos, diciendo, mira, acá va una A, acá. Nos agregaron estos puntos. Y ahí está la palabra Elef, que es 1000, y la palabra Aleph, que es uno, si bien tienen vocales distintas, pero las consonantes son las mismas. ¿Se fijan? Las mismas consonantes. ¿Se entiende eso ahí? ¿Cierto? Son las mismas. De aquí es donde vienen estos textos bíblicos, que por ejemplo el Salmo 94 dice, ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Y también ya Pedro ya es mucho más directo, ¿cierto? Con su mirada del primer siglo dice, pero amado, no ignores que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué se le ocurre decir eso? Por esta relación en hebreo. Porque en hebreo el uno y el 1000 se escriben de la misma forma, más allá de los puntitos. Entonces, en base a eso, si los rabinos dicen que uno es igual a 1000 y 1000 es igual a uno, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a contar las Aleph, que valen uno, en el texto que estamos analizando de Berechit. Entonces, si vamos acá arriba y empezamos a contar las Aleph, que valen uno, encontramos acá la primera Aleph, la segunda letra Aleph, la tercera letra Aleph, la cuarta letra Aleph, la quinta letra Aleph y la sexta letra Aleph. Entonces dijeron ellos, en el primer texto que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hay 6 Aleph. Y eso nos dice que la humanidad, tal cual como la conocemos, va a durar 6000 años. Porque 6 es igual, si tenemos 6 equivale a 6000. De ahí ellos concluyen eso. No es porque se les ocurra, por decirlo, a mí se me ocurrió, tuve un sueño que el Señor me dijo que iba a durar 6000. No, es por el texto bíblico. O sea, no digo que no puede el Señor hablar por sueño, pero todo eso tiene que siempre tener un respaldo en la Torah. Entonces de ahí sacamos esto de que vamos a durar 6000 años en esta era que estamos viviendo. Pero incluso ellos van más allá. Y dicen, ¿sabe qué? Estos 6000 años se van a subdividir en distintos periodos. Vamos a tener 6000 años de Tohu. Tohu significa desolación o caos, de desorden, por decirlo. Vamos a tener otros 6000 años de Torah y vamos a tener otros 6000 o 2000 años, disculpe, de el Mashiach. Entonces, 2000, 2000, 2000 van a dar los 6000 años. Esto está en Sanedrín 97. Ese es el texto de la tradición de Israel de referencia, donde los rabinos discuten esto. ¿De dónde sacan esto? ¿Qué hacen ahora ellos? Vienen de nuevo al mismo texto y se dan cuenta, si yo cuento la primera Aleph, empiezan a contar en qué posición está la primera Aleph. Esta es la primera letra, la segunda letra, la tercera letra. Ahí está, de tercer lugar la Aleph. En la segunda palabra aparece de primero, segundo, de tercer lugar de nuevo aparece la Aleph. En la siguiente palabra aparece en el primer lugar y aquí aparece en el primer lugar. Después acá se dan cuenta, no tenemos Aleph. Hay una palabra que no tiene Aleph. Después seguimos, aquí aparece de segundo lugar y aquí aparece de segundo lugar.
Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se dieron cuenta que aquí hay bloques. Entonces dijeron, van como amarraditos estos bloques. Y acá dijeron, este primer bloque representa el Tohu, que es 2000 años de caos. Después 2000 años de Torah y después 2000 años de la manifestación del Mashiach. ¿Qué representa el primer lugar? El primer bloque, los primeros 2000 años. La Aleph en el tercer lugar nos habla que es un periodo de distanciamiento entre la creación, el ser humano y Hashem. ¿Y a qué atribuyen esto? A estos 2000 primeros años, que sería el milenio de Adán, desde la caída de Adán hasta el milenio de Noah, ¿cierto? Donde el ser humano se alejó de Dios. De hecho, el Señor dijo, me arrepiento de haberlos creado y esta gente se está portando muy mal. La tierra está llena de violencia. ¿Qué? Porque había un distanciamiento entre Hashem y la humanidad. Si se dan cuenta aquí también y miramos las consonantes, se repiten estas tres letras. Bará, la, la Va, la Resh y la Aleph. Acá tenemos la Bet, la Resh y la Aleph. Es como que apareciera dos veces la palabra Bará. ¿Se fijan? Las consonantes hebreas. Aquí la misma letrita y aquí la misma letrita, obviando los puntitos. ¿Por qué ocurre eso? Porque tenemos la creación, ¿cierto? Inicial, pero después tenemos el diluvio de donde hay una renovación de la creación. Es como que nuevamente tenemos un comienzo, un reseteo de lo que ya se había creado. ¿Se entiende hasta ahí? Está muy raro, está muy extraño, está muy enredado. Bien, sí, vamos bien. No se han perdido. Si se pierden, me levantan la mano, no me dice hermano, no se entiende nada de lo que está hablando. Esas letras raras que son. Y lo volvemos a repetir. No hay problema. Bien, ahora vamos al segundo bloque de Torá. ¿Qué ocurre en el segundo bloque de la Torá? La Aleph, la primera letra, ahora está en el primer lugar. Aparecen, si se fijan, primer lugar. Y acá también aparece en el primer lugar. Y acá hay algo interesante también. ¿Cuándo comienza a manifestarse o a hacer la transición del bloque del caos al segundo bloque, donde el- es el bloque de la Torá, donde el habla está en el primer lugar? Una de las preguntas que viene es, ¿cuándo nace Abraham Avinu, nuestro patriarca? ¿Cuándo nace? Ayer cuando hicimos la lectura de la Torá, ¿se acuerdan que hay una parte que empieza a relatar todas las generaciones? Y nació el hijo de tanto, vivió tantos años, murió tantos años, y después nació el otro hijo, y vivió tantos años y tantos años. ¿Para qué la Torá nos da todo ese detalle de los años y la correlación de los nacimientos? Es para que nosotros podamos sacar la cuenta y poder calcular los tiempos, las generaciones en que esto fue datándose y esto fue ocurriendo. Entonces, ¿cuándo nace Abraham Avinu? Si nosotros hacemos esa cuenta, nuestro padre Abraham nace en 1948 desde Adán. Desde el día que se crea Adán, pasaron 1948 años y nace Abraham Avinu. ¿Cómo sabemos eso? Haciendo estas cuentas, contando los años de todas las generaciones. Vamos a darnos cuenta que en 1948 vamos a llegar al momento en que nace Abraham. Curiosamente es el mismo dato o el mismo año en que nace en la era moderna el Estado de Israel. Pero en 1948 todavía no habíamos terminado los primeros 2000 años, ¿cierto? Todavía estábamos en el año del caos, por decirlo, en el primer bloque de Tohu, de caos. O sea, Abraham nace casi terminando ese tiempo. ¿Y cuánto nos faltaba cuánto nos falta desde que nace Abraham?
para terminar los 2000 años, faltan 52 años. ¿Y qué dice nuestro rabino? Fue en ese momento cuando Adán, o sea, Abraham tenía 52 años, viene la revelación de Elohim a él y le dicen, ¿sabe qué? Se terminó este tiempo de Tohu, me voy a revelar a ti y vamos a entrar al tiempo de Torah. Por eso que acá la tercera palabra es Elohim en hebreo. Elohim, porque ya se está haciendo la transición a los 52 años de la vida de Abraham, en que el Eterno se manifiesta y se revela y vuelve a acercarse al ser humano y entra en contacto con Abraham Avinu, dejando atrás ya estos primeros 2000 años de tohu, de desorden, y ahora vamos a empezar a ordenar la casa, dice el Eterno. Y parte la relación con Abraham Avinu. Y entramos a este segundo periodo, que es el periodo de la Torah. Em, Hasta ahí se entiende, vamos bien, o no se entendió. ¿Se entendió la cuenta de los 52 años? Ya, perfecto. Listo. Entramos entonces al bloque de la Torah. Estamos ya en el segundo bloque. Pero podríamos decir, pero seguro, o sea, con Abraham Avinu todavía no se entregó la Torah. ¿Cuándo se entregó la Torah? En Shavuot, con Moshe Rabenu. Con Moshe recién la Torah ya se establece, pero es un proceso que partió con Abraham. Partió con Abraham, después siguió Isaac, después siguió Jacob, después siguieron las tribus de Israel, y después viene Moshe con la liberación de las tribus de Israel. Y si contamos ahora las generaciones, las generaciones acá son los hijos, ya no contamos los años, sino los hijos. Por ejemplo, nosotros decimos nuestros hijos son la siguiente generación. Mi hija Florencia, Sarita, ellos ya son de otra generación. Y así después, los hijos de ella van a ser la otra generación. Y los que serían mis nietos, después los bisnietos, la otra generación. Y así es una de las formas de contar las generaciones también en la Biblia. Si hacemos ese ejercicio de contar generaciones de hijos, otro hijo, otro hijo, otro hijo, otro hijo, llegamos a la generación de Moshe, vamos a llegar que la generación de Moshe es la número 26. También haciendo conteos, la número 26, que curiosamente es el valor numérico del tetragramatón, que es Yud He Bab He. Si sumamos las letras de Yud He Bab He, llegamos al número 26, momento en que ya el Eterno se revela con todo, con su Torá, a Moshe Rabbeinu. ¿Bien hasta ahí? ¿Se entendió ese conteo de las generaciones? Ya. Y ahora entramos a una parte que es bien, eh, un poco intensa, pero los invito a abrir la mente, a conocer algunas posturas que tienen nuestros hermanos judíos que pueden ser un poco perturbadoras para nuestra fe y naturaleza cristiana, por decirlo. Porque ellos analizan el siguiente texto, dicen, el Salmo 105, del 8 al 10, dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, lo cual concertó con Abraham y su juramento a Isaac, lo estableció con Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. O sea, acá habla del proceso que recién estamos hablando del segundo milenio de Torah. Partimos con Abraham por 1000 generaciones, Isaac, Jacob e Israel, donde se entrega ya la Torah. Entonces la pregunta que aquí se hace nuestros hermanos rabinos dicen, ¿por qué el Salmo 105 dice que mandó la palabra, la Torah, para 1000 generaciones? La mandó ya para 1000 generaciones, sí, como Che recién teníamos 26 generaciones. O sea, no es que la mandó para 1000 generaciones en el futuro, no, sino que en ese momento tenían que haber 1000 generaciones, pero contamos solamente 26 en la Torah. No sé qué respuesta dan ellos. 1000 generaciones. Bueno, para eso tenemos que volver a nuestro ejercicio inicial
de entender esta palabra Bereshit, vamos a ir a, de las 70 formas que tenemos de ver una palabra, vamos a ir a otra donde dice, generalmente la traducción es en el principio, ¿cierto? La que todos conocemos, en el principio. Pero en el hebreo el artículo el no aparece realmente. Por lo tanto, esta palabra no debería usarse, el artículo el. Acá ya entramos en tecnicismo muy de la gramática, pero que estos tecnicismos nos abren puertas de revelación importante. ¿Por qué? Porque el artículo el en hebreo es a, como está acá, a. Si se fijan, este artículo a no está aquí en el texto, está en rechit, pero no está el. ¿Y qué puede, por qué tanto hincapié en esto de nuestros rabinos? Si recordamos un poco las reglas gramaticales, aquí nos vamos a ir como a quinto básico. Vamos a echar un poquito la vuelta atrás, recordar algunas cosas. Vamos a ver la diferencia entre el artículo. Imagínense lo que llegamos a analizar un artículo. Tenemos los artículos indefinidos y los artículos definidos. El artículo el, que generalmente las traducciones lo ponen y no aparece en el hebreo, no está, es para definir cosas a las cuales yo puedo apuntar y yo puedo conocer. Por ejemplo, acá da un ejemplo, dice el lápiz. Cuando yo digo pásame el lápiz, estoy apuntando a un lápiz, ¿cierto? Pero el artículo indefinido uno, una, unos, es cuando yo tengo varias opciones de lápiz. Entonces yo digo, necesito un lápiz. ¿Se fijan? Necesito un lápiz. Puede ser cualquiera, el rojo, el que está allá, el que está acá. Entonces, eso es importante en el hebreo, porque cuando nosotros en nuestras traducciones al español decimos en el principio, estamos acotando la creación a un solo principio, pero en el hebreo no lo expresa así. En el hebreo está diciendo en un principio. ¿Por qué? Porque cuando no aparece el artículo el, tácitamente se asume el artículo indefinido. Si es que no está el definido, se asume el indefinido. ¿Te fijas? Es una regla de la gramática. Entonces la traducción más ideal de de la primera palabra, Bereshit, no sería en el principio, como diciendo este es el único, sino en un principio. Es como parte de nuestra historia cuando uno lee la Caperucita Roja o algo y dice, había una vez. Es lo mismo, es como que la Torá está partiendo diciendo, había una vez, pero no quiere decir que es la única vez. Es como cuando yo les cuento, una vez me pasó eso, una vez de muchas veces. Y eso los rabinos dicen, y bueno, hay algo que se me tiene mucho para ellos, y no es como muy divulgado, pero es una de las teorías que se llama teoría de Tierra Nueva, donde ellos dicen el principio, si somos gramáticamente y literales y vamos y nos ponemos en el pechat, 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 la Torá nos está hablando que hubo otros principios y nos está explicando uno, nos está diciendo había una vez. Y ahí uno queda, pero ya lo voy a procesar. No digo que lo crean, se lo estoy diciendo para procesarlo solamente, porque es una teoría, pero no deja de ser interesante. Yo sé que esto es un poco escalofriante, incómodo, y decir, ah, el hermano ya está hablando cosas medias raras, pero los vamos a explicar porque en lo personal yo encuentro que tiene mucha coherencia. En un principio, entonces tenemos la opción que la Torá, o sea, tenemos el respaldo bíblico que la Torá nos está hablando de una ocasión en que hubo un principio, que es en el que estamos actualmente. Entonces, ¿hubo otros principios antes de este? Así lo dejan ver nuestros rabinos en la Torá, o sea, en el tratado Hagigá,
13b, 14a, donde dice que si la Torá fue entregada a 1000 generaciones, pero Moisés era la 26, quiere decir que antes de Adán hubieron 974 generaciones. ¿Y qué ocurrió con estas generaciones? Fueron enjuiciadas por el Eterno antes de nuestra actual realidad. Y eso es lo que ellos conectan con todos estos registros fósiles, que los dinosaurios, que el cromañón, que gente que vivió antes, que están no sé cuántos millones de años atrás, antes que nosotros. Entonces ellos piensan que el tiempo en el que estamos viviendo nosotros son los últimos 6 años de nuestro principio, pero que antes de eso la Tierra pasó por varias renovaciones, pasó por varios procesos que el Eterno enjuició. Por eso dice en el segundo versículo de la Biblia, que es muy discutido, ¿y por qué la Tierra estaba desordenada y vacía? ¿Qué había pasado antes de eso? ¿Qué había pasado antes de que viniera la creación actual? Entonces acá ellos dejan la pelota ahí boteando y dicen, nosotros tenemos nuestra teoría. Y también no discuten mucho con los científicos que dicen, no, en la Tierra tiene millones de años. Ellos, como dice ahí el meme, se miran y se retiran lentamente. Y ahí quedamos los cristianos, no, que eso está mal medido, son 6000 años. Pero en esta teoría que tienen algunos sectores de la tradición de Israel, no tienen problema con eso. Porque ellos dicen, ¿sabes qué? Si hubieron otros principios antes. Y es más, dicen, va a volver a ocurrir. Y ahí es donde está lo interesante con Apocalipsis. Porque Apocalipsis dice que vamos a volver a ver el mismo proceso. Esta tierra nueva va a pasar y probablemente todo lo que nosotros conocemos ahora, que está levantado el día de mañana, sea registro fósil. Cuando el Eterno vuelva a enjuiciar la tierra y hacer una nueva creación. Vamos a volver a crear todo nuevo. Y ahí van a quedar las cosas. Todas estas cosas y después vamos a estar preguntando. Aquí dice a borrar la memoria. Hoy vamos a hacer un hoyo, vamos a encontrar acá, no sé, una cañería del año de no sé cuánto. Vamos a decir, tiene cuántos millones de años. Pero si nosotros partimos, llevamos 2 días creados en el nuevo ciclo de creación. Entonces, esto concuerda con Apocalipsis, que indica que volverá a ocurrir un proceso de nuevo, donde la actual humanidad va a volver a ser juzgada, va a volver a ser renovada la tierra, cielos, tierra, cielo nuevo, tierra nueva, y vamos a volver en un nuevo tiempo de creación, de eternidad. Entonces, yo lo encuentro súper interesante. No digo que lo creamos, que afirmemos que es así, pero sin duda es una postura de nuestros hermanos que no deja de ser coherente, incluso con nuestro nuevo pacto, porque ellos también están esperando un nuevo registro fósil, todo lo que va a pasar, va a volver el Mesías y todo esto se va a renovar. Y si eso ocurrió antes, bueno, ellos postulan que esto ya ocurrió antes. Hubieron generaciones que fueron enjuiciadas, que hubo juicio fuerte. Ahí podemos meter a los dinosaurios, que fueron estas cosas, que crecieron tanto, estos reptiles gigantes, mezcla, otras mezclas ya que quizás hubieron mutaciones y que el Eterno tuvo que enjuiciar y acabar con eso y volver desde cero. Bien, otra pregunta que se hacen. Si la letra Aleph es la número 1, ¿por qué la Torah empieza con la letra Bet, que es la número 2? Si fuéramos más lógicos, debería partir la primera letra del abecedario, o sea, de la Torah debería ser la Aleph, que es la primera letra del abecedario, pero parte con la Bet. Y aquí es donde nuevamente rabinos antiguos tenían su teoría, que ahora es bastante similar con la ciencia actual, lo que propone la ciencia actual, de la expansión del universo y un comienzo. ¿Y saben cómo lo explicaban ellos? Con la letra Bet. Mírenla. Decían la letra Bet, que lleva un puntito adentro que es el Dagesh. Dice, hubo un punto en que Hashem comenzó la creación
y expandió los cielos hacia adelante, como recién leíamos en las Haftarah de Isaías, expandió los cielos. Y hubo un comienzo, pero la letra Bet tiene una colita hacia atrás, si se fijan. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de la Bet está la Aleph, que está por fuera de todo lo creado. Y eso es lo que dice también eh, el apóstol Pablo. Dice, él era antes, porque él es la Aleph, el Mesías es la Aleph. Él era antes de lo creado. ¿Se fijan? Él está por fuera de lo creado. Y eso tiene coherencia con lo que actualmente se postula en la astronomía moderna. Acá dice Colosenses 1:17, dice, Él era antes de todas las cosas y las cosas en Él subsisten. Entonces, por eso que la Torah no parte con la Aleph, porque la Aleph está antes de todo. Parte con la Bet, donde la Bet está cerradita arriba, abajo, y tiene solamente una puerta abierta para poder expandirse. Bien, pero volvamos, ya nos dejamos ahí un poco de estas cosas más científicas y volvamos a nuestro texto bíblico, porque hemos ido analizando la tercera palabra que era Elohim, ¿cierto? En estos 2000 años de Torah, pero la última palabra del bloque de Torah es esta, Aleph Taf, que nosotros ya conocemos bien, ¿cierto? Porque este segundo bloque de letras tuvo una revelación y un término con nuestro Mesías Yeshua, cuando él, a partir ya del cuarto milenio, ¿cierto? Se manifiesta. Y curiosamente estas letras no tienen traducción, no hay una forma de fonetizarlas, no tiene una traducción. O sea, de un significado de esta... Tiene la fonetización, pero no tiene el significado. Es como una muletilla del hebreo y que nos conecta con lo que vivimos ayer en Simchat Torah, la manifestación del Mesías, que fue el sello para dar el paso del cuarto milenio, por decirlo, al quinto milenio, donde él fue expuesto de la misma manera que la Torá se expuso ayer. Ayer el protocolo fue quizás bien ceremonial, pero todo eso tiene un significado en el Mesías, todo lo que se hace. Por ejemplo, cuando se abren las puertas del Aarón y se saca la Torá. Eso fue lo que hizo el Mesías cuando cruzó los cielos y se abrió las puertas del cielo y él descendió en carne, que es lo que nos relata el Evangelio de Juan. El Logos, que recién leímos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Sabemos que eso ocurrió en Sucot. Entonces, cuando se abran las puertas del Arona Kodesh y sale la Torá, es como cuando Yeshua salió del cielo, se abrieron las puertas. ¿Y por qué cantamos? ¿Por qué hicimos una cancioncita cuando salen? De la misma manera, Yeshua cuando vino a la tierra dice que se abrió el cielo y los ángeles cantaron y los pastores quedaron impresionados. Y el cielo cantaba y decían, Cabot, Cabot, gloria. Por eso ayer decíamos nosotros, Cabot, cada vez que salió un hermano decíamos, Cabot, porque es la forma de dar gloria, honor. Entonces cuando Yeshua viene a la tierra, se abre el cielo y los ángeles gritan, Cabot, gloria, lo podemos ver en los evangelios. Y él hace su ingreso a la tierra, como la Torá viviente. ¿Qué ocurre con la Torá? Cuando uno la saca del Arona Kodesh, hay que desvestirla. Se desviste porque viene con un forrito, se saca el forro y se expone. ¿Y qué ocurre? Se empieza a llamar a los hermanos para que puedan ser expuestos y leer la Torá. Eso nos habla de tener un encuentro personal con nuestro Mesías. Que cada uno venga, se ponga enfrente de él y pueda mirar sus letras, pueda contemplarlo y tener un encuentro con el Eterno. Yo creo que cada uno de los hermanos que pasaron ayer debe haber sido para ellos también muy lindo. Yo la primera vez que me expuse a una Torá, que fue el año pasado también con el hermano Andrés, en Jinja Torá, fue impresionante. Nunca había visto una Torá y exponerme, no porque uno vaya a decirle, este elemento que representamos la Torá, voy a idolatrarlo o voy a creer que eso tiene poder. No, porque por la representación de la escritura, de la palabra, hecha de alguna forma, por decirlo, tangible en nuestra realidad. Encontrarme con eso, yo nunca había visto una Torá de frente, por decirlo,
Y fue realmente impactante, es difícil de explicarlo. Y eso representa también el encuentro que tenemos con nuestro Mesías Yeshua, porque Él vino, se despojó de todo y se expuso públicamente para que pudiéramos tener un encuentro con Él. Y después, ¿qué hacemos? Al final se eleva la Torah, ¿cierto? Dos personas, una por un lado, otra por otro lado. Por eso Yeshua tuvo que ser colgado con dos testigos, uno por un lado, otro por otro lado, porque tienen que haber dos testigos para que se ponga la Torah. Y Él es la Torah viviente. Si se fijan, acá está la comparación en el monte también. La Torá tiene dos maderos y el pergamino donde se escribe está hecho del cuero de cordero sacrificado. Entonces, aquí está nuestro cordero sacrificado. Aquí están los dos maderos. Aquí está siendo expuesto públicamente, porque la Torá tiene que ser expuesta al pueblo de Israel. Entonces, por eso él fue elevado, dice, como un estandarte, tanto para Israel, pero también para las naciones. Sí. Todo lo que quizás vimos ayer en Simchat Torah, que nos puede parecer de buenas a primeras algo medio extraño porque no estamos acostumbrados a esos ritos, que son los ritos de nuestro pueblo de Israel. Cuando nosotros lo miramos con los ojos mesiánicos, todo nos habla de Yeshua. Ayer por un tema de tiempo no pudimos hacer enseñanza ni comentar mucho, porque si no nos extendíamos mucho, ¿cierto? Estábamos ahí hasta qué hora, pero cada paso que tuvimos en la ceremonia ayer tenía un significado en nuestro Mesías. Entonces, esta es la cuarta palabra de, del primer versículo de la Biblia que ya nos está revelando el Aleph Taf, que es nuestro Mesías. Pero ¿cuál es la quinta palabra? En la quinta palabra pareciera como que no funciona la cosa porque no hay Aleph, pero si entendemos el significado, la quinta palabra es Hachamain, los cielos. ¿Por qué? Porque el Aleph, que es nuestro Mesías, fue llevado a los cielos, fue tomado y ascendido a los cielos. ¿Se fijan cómo el plan de redención está en la primera, para mí, una frase de la Escritura? Él fue el Aleph Taf, que fue crucificado. En la siguiente palabra ya no está el Aleph. He llevado a dónde? A los cielos. Hachamain. Ya estamos concluyendo ya, hermanos. Ya sé que se alargó un poquito. Y la sexta palabra nos habla del Aleph Taf, nuevamente, ¿cierto? Aleph Taf, pero con una Bab. Acá tenemos una Bab. ¿Qué es la Bab? Es el clavo. Bab es un clavo. De hecho, en hebreo, como si yo voy a comprar clavo a la ferretería, tengo que decir Babim, los Babim. ¿Por qué? Porque la letra Bab, que es una forma, esta forma, es el clavo. Entonces, ¿qué nos está hablando esto? Que al final del sexto milenio se va a revelar nuevamente el Aleph Taf, pero con las marcas de los clavos. Y dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, y aquí en el hebreo aparece Aleph Taf, a quien traspasaron, y llorarán como si lloran por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, imagínense todo lo que podemos encontrar solamente en la primera frase del libro de Apocalipsis, todo el plan de redención resumido como un resumen ejecutivo de lo que el Eterno iba a hacer. Y la séptima palabra, Haaretz, la tierra. ¿Qué significa la tierra? ¿Por qué? Porque nos habla del milenio que vamos a vivir aquí en la tierra, donde ya está la Aleph con nosotros, reinando en la tierra. Entonces tenemos los 7 milenios. Esto nos conecta también con la menorá, ¿cierto? Las 7 palabras. Podemos hacer ahora todos los cruces que se nos ocurran con la menorá, las fiestas, los invitados de los Uspicín de Sukkot, los días de la creación, por ejemplo. El cuarto día que tenemos el Aleph Taf, sabemos que se crea el sol. Curiosamente en hebreo este se llama el Shamash, que es el servidor, pero que también se conecta con Shemesh, que es sol. ¿Por qué? Porque el Shamash
es cuando en el cuarto día apareció el sol de justicia. ¿Se fijan? Podemos seguir haciendo más conexiones, pero el primer versículo de la Biblia tiene estas 7 palabras. Y ahora, complementando lo que ya vimos del Evangelio de Juan, ¿cierto? Que vimos en el Brit Hadashah de nuestra paracha, hay una secuencia que no deja de llamar la atención. Miren, si vamos bueno, partimos, nosotros ya hicimos el ejercicio de leer Juan del 1 al 17 en adelante, pero si ustedes me siguen con sus Biblias, la que tengan, no importa, más o menos, quiero que hagan el ejercicio de irlo verificando. El Evangelio de Juan también nos va dando una secuencia de días. Imagínense la conexión que tenemos. Por ejemplo, si vamos a Juan 1:29, va a decir, bueno, ya tuvimos claro que de Juan 1:1 hasta el 28 nos habla de la luz, ¿cierto? De la luz, Él era la luz del primer día y lo conectamos directamente con el primer día. Si vamos a Juan 29 días, dice, al día siguiente, Juan 1:29, si lo tienen por ahí, le dicen dedito arriba a los que lo tengan. ¿Se fijan que dice al día siguiente? Al día siguiente. Día. Entonces nos está dando una secuencia. Quiere decir que ahora Juan nos va a hablar de un segundo día. ¿Y que habla en el segundo día? Habla del tema de las aguas. El que viene a mí es superior a mí. Y acá él da el testimonio, dice, vi el Espíritu descender del cielo como una paloma. eh, y habla del bautismo. Entonces, el segundo día. ¿Se fijan como tanto en el segundo día de la creación nos habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Y en el segundo milenio nos habla del diluvio y qué fue lo que tuvo que lanzar Noah para poder ver si esto había pasado también una paloma. Entonces tenemos las mismas figuras, las mismas conexiones. Y ahora en el segundo día, que es al día siguiente, nos habla de nuevo Juan de Yeshua mostrándolo ahora en el bautismo. Y nuevamente dice, yo vi una paloma de nuevo. Tenemos conexiones. Si seguimos avanzando en el Evangelio de Juan, Juan 1:35. ¿Qué nos dice Juan 1:35? De nuevo dice al día siguiente, o sea, pasó otro día. Se van dando Otra cuenta vez. que él va siguiendo como el mismo relato incluso del Génesis. Al día siguiente, Juan estaba allí con 2 de sus discípulos. Al ver Jesús pasar por ahí, aquí tiene el Cordero de Dios, y ahí habla, y se habla del hospedaje. Rabí, ¿dónde te hospedarás? ¿Qué nos marca el tercer milenio? Abraham Avinu destacado por ser hospedador, dice la escritura, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esto hace relación al día que Abraham Avinu se encontró con los ángeles que iban a Sodoma y Gomorra y los hospedó, ¿cierto? Y también nos habla de el día de la creación donde ya se empieza a formar el hogar, la semilla, los árboles, empieza la tierra a tomar forma después del segundo día que había solamente agua, al tercer día. Vamos a Juan 1:43. Dice, nuevamente, al siguiente día, o sea, llegamos al cuarto día del Evangelio de Juan, decidió salir de Galilea y se encontró con Felipe y lo llamó. Bueno, acá viene el encuentro de Yeshua con Felipe y después con Natanael. Dice, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y sus profetas. Entonces acá hay una revelación, dice, lo hemos encontrado al Mesías. El cuarto día, día de revelación. ¿Por qué en el tiempo de Yeshua, en el cuarto milenio, había tanta expectativa brumicia? Porque el pueblo de Israel entendía que iba a haber una manifestación mesiánica en el cuarto día. Tenía que aparecer el sol de justicia. Por eso todos estaban
¿quién es el Mesías? ¿Habrá llegado? Dinos, ¿eres o no eres? Y aquí viene una revelación donde Yeshua pocas veces revelaba y decía yo soy el Mesías, pero acá lo dice, o se le reconoce ya, dice es aquel de quien escribió Moisés en la ley. Después dice más abajo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En el versículo 49 declaró Natanael. O sea, tenemos ya una revelación en el cuarto día de el Mesías. Y si seguimos en el siguiente capítulo, en el siguiente capítulo 2 dice, al tercer día, o sea, ahora se salta 3 días, tiene 2 días donde no dice nada, pero dice, vamos en el cuarto día y ahora dice, al tercer día. O sea, en la secuencia de Juan, ahora se salta 3 días y ¿a qué llegamos? A las bodas. Una boda de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Entonces, estamos viendo cómo 3 días después de que hubo una manifestación donde él se mostró como el Mesías a Natanael, ahora el Evangelio de Juan nos está diciendo, 3 días después volvió a aparecer Yeshua, pero apareció en una boda. Eso nos está hablando del milenio de la boda del Cordero. Bueno, hermano, eso quería compartirles en esta parachá muy rica, muchas cosas que ver, quizás harta información. Para los que quizás no manejan mucho el hebreo, podemos después revisarlo con más detalle. Hubiera sido bueno pues, haberlo hecho presencial, porque ahí miramos las letras. Pero bueno, ya ahora un tiempo de preguntas, imagino que deben haber muchas, y responderemos lo que se pueda responder, si no los anotamos como tarea para la casa. Chava, shalom, bendiciones para todos, espero que le haya sido de bendición el estudio.